Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a ir arrancando con la presentación de Matar al Tirano. Me acompañan en la mesa Pablo Muñoz, el editor, Lautaro Ortiz, el guionista del libro, Miguel Rep y Sasturain. Mi nombre es Pablo Alí y bueno, quiero darle la bienvenida y contar un poco por qué estoy en esta mesa. Yo estoy en esta mesa gracias a la generosidad de Eduardo Cosanlián, gestor, alma mater de este proyecto. A Eduardo lo conocí ya hace más de 12 años, trabajando para una editorial jurídica, para Ediar. Cuando estábamos por editar este libro, Un proceso histórico, que es el libro en el cual Matar al Tirano se basa, se inspira. Y lo que me llamó la atención en esa oportunidad es que estábamos ante un libro distinto, habituado a corregir libros jurídicos, a veces de textos un poco aburridos, tediosos. Me encontré con un libro con un contexto histórico, con una persona que estaba muy interesada en que el libro saliera bien, tuviera las referencias correctas, los nombres bien escritos, una buena investigación histórica. Y nos encontramos, me acuerdo, en una pizzería, en Congreso, y me llamó la atención ese maletín lleno de información para que yo como corrector y editor pudiera hacer un buen trabajo. A partir de ahí empezamos un vínculo que es un vínculo de afecto, que es un poco los vínculos que para mí surgen en las bibliotecas también, ¿no? Los libros se buscan, van dialogando y no paramos nunca. Con ese trabajo, durante todos los martes, trabajamos con ese libro, con un proceso histórico. Después vinieron otros, Subasta de Almas, un libro que también nutrió a Matar al Tirano. Y particularmente este libro cuenta la historia de Sogomonte Lirian, un joven armenio que sobrevivió el genocidio el genocidio armenio perpetrado por Turquía entre 1915 y 1923. Pudo escapar y en Berlín ajustició a uno de los jerarcas turcos, Talat Pasha. Y lo interesante de este libro, que ya seguramente se hablará en la mesa, es cómo ante la falta de justicia, ante la falta de un juicio, de un reconocimiento histórico de este genocidio, surgió esa posibilidad de matar al tirano. Este libro también es heredero de Osvaldo Bayer, nuestro querido Bayer, tiene prólogo de él, muy interesante. Y una de las cosas que me llamó más la atención cuando leía Matar al Tirano es el ingenio, Lautaro, de cómo construiste esta trama, que quizás quería empezar un poco a charlar por acá, Lautaro, sobre cómo surgió, cómo llegó este proyecto a Fierro. Recuerdo que la revista Fierro se editó por primera vez en números, Matar al Tirano, que aquí se reúne. Y cómo te llegó el proyecto, cómo se eligió la dupla para trabajar junto con Minaberri, ¿sí? Hola, buenas noches. Primero, bueno, gracias por venir y sobre todo quiero agradecer a Eduardo Cosanlián porque gran parte del libro y de esta historia fue por él, y ahora voy a explicar por qué. Creo que fue en el 2014, no recuerdo bien, que se encontraron Eduardo con Juan. En ese momento estábamos editando la revista Fierro de manera mensual. Y Eduardo le propone a Juan armar alguna historieta referido al tema del genocidio armenio. En ese momento yo era jefe de redacción y me tocaba repartir las cartas, así que una vez que Juan
me dijo, hagamos algo. Intenté entre los muchachos, los dibujantes y guionistas, pasarles la historia, a ver quién se animaba. Porque el problema era quién se animaba realmente, porque el tema del genocidio armenio, aparte de la tragedia, ¿no? Tiene un montón de aristas, ¿no? históricas y políticas que es muy difícil de trasladar, o de pensar trasladarlo a la historieta. Bueno, finalmente, después de algunas respuestas negativas, en un momento Ignacio Vinaverri, que es el dibujante de este libro, había hecho un parate con su personaje Dora y me dijo, estoy libre, lo podemos hacer. Y bueno, yo encaré la parte del guión y me reuní con Eduardo, que me pasó un montón de bibliografía, porque para hacer este libro había que estudiar primero, para los que no somos armenios había que estudiar. Y me dio un montón de libros, entre ellos un proceso histórico. Cuando empiezo a leer un proceso histórico me doy cuenta, porque la pregunta que uno se hacía cuando tiene que encarar este tipo de trabajo es la famosa pregunta es cómo, por dónde, qué contar. Y en el caso de este hecho trágico y político es muy difícil, ¿por dónde entro? ¿Qué cuento? ¿No? Y además uno tiene que pensar también, como guionista, tiene que pensar en el dibujante. ¿Qué le gusta dibujar? ¿Qué puede dibujar? ¿Qué quiere dibujar? Bueno, en esos debates internos, mientras uno estaba escribiendo la historia, iba a empezar a escribir el guión, me pongo a leer un proceso histórico y me doy cuenta que realmente ese libro es una maravilla, sobre todo la transcripción taquigráfica del juicio al que someten a Sogomon Telerán en Alemania. Es un texto muy fuerte, trágico, pero a su vez es un texto, no sé llamarlo literario, pero eso tiene una polenta como documento, ¿no? Las alternativas del juicio y cómo Sogomon enfrenta un juicio en Alemania acusado de asesinato y cuáles son las estrategias para salir de ese atolladero jurídico, ¿no? Bueno, entonces dije, bueno, tenemos que arrancar por acá. Después, una de las cosas que hablé con Ignacio en su momento fue que Ignacio me pedía, tratemos de, ninguno somos armenios, no conocemos, entonces tratemos de buscarle un escenario, ¿no? el telón de fondo, que de alguna manera nosotros podamos manejarnos. Y ahí, siguiendo un poco la vida de Sogomon Telerán, me entero que su último año de vida fue en San Francisco, en Estados Unidos. Y en un año clave, que es el año 59. El otro día justo con Juan hablábamos de lo que significa el año 59 políticamente y culturalmente. Entonces había ya como una serie de ejes con los que poder empezar a trabajar, y así armamos el guión pensando en la última etapa, el último día o los últimos años, el último año de Sogomon Telerán en San Francisco, rodeado de un montón de cambios políticos y sociales, la aparición de en realidad los finales de la generación Beat, la revolución cubana, las revoluciones en África, un mundo totalmente cambiante. Aparece la figura de Sogomon recordando su tragedia. Y sobre todas las cosas, lo que me llamó poderosamente la atención, lo que me gustó de un proceso histórico, es el prólogo de Zaffaroni, donde él deja bien claro
cuál es el motivo, ¿no? ¿Por qué se llama un proceso histórico? Es decir, ¿por qué a Sogomón lo someten a juicio? Es decir, Sogomón era un hombre que mataba a un hombre, como era el jerarca turco, o era un hombre que mataba a un mecanismo de un Estado opresor que había matado a su familia y a su pueblo. Creo que ese es el debate jurídico. Claro, ese, ¿no?, es el debate, sí. Y además como que el juicio, me parece que son dos juicios a la vez, porque la primera parte del juicio parece que se lo está juzgando a él, pero cuando empiezan los testimonios de los sobrevivientes del genocidio, que en el libro está muy interesante cómo lo reproducen, el juicio se desplaza y parece que ahí es donde entra el juicio histórico, ¿no? Claro, bueno, por eso hay un acierto digamos, los aciertos que tiene este libro le corresponden exclusivamente a Mina Berry, como el dibujo trasunta una cuestión de pesadilla, ¿no? Incluso él mismo, creo, en una de las notas explicó cuál era la técnica que usó para mantener, porque realmente uno lee ese texto, independientemente de las interpretaciones, lee el juicio taquigráfico y realmente es una pesadilla lo que está viviendo Sogomón en un tribunal alemán que encima no entiende absolutamente nada, o sí, porque creo que Alemania tenía vinculaciones con el Estado turco, y bueno, ahí hay cuestiones de ejes políticos ahí que aparecen, y en ese clima jurídico, bueno, está la decisión que tomó Sogomón y cómo la cuenta, que eso es lo que se basa el libro también, en los extractos que yo tomé de la versión de las declaraciones de Sogomón respecto a las apariciones de su madre, ¿no? Diciéndole cómo podés permitir. Bueno, hay que recordar que Sogomón, toda la familia de Sogomón Telerán es asesinada y él es el único sobreviviente y logra escaparse y empezar un periplo por Europa y termina en Alemania. Y él alega que en sueños o en apariciones tiene a su madre recriminándole por qué no hace algo y diciéndole: ahí en Alemania, ahí en Berlín, ahí está el asesino de tu familia y de tu pueblo, ¿por qué vas y no lo matás? Sí. Bueno, obviamente que esto es lo que se ve en el juicio es la construcción de la defensa, ¿no? Para tratar de sacarlo termina absuelto Telerán. Y bueno, y esas dos líneas fue lo que tratamos de meter hacer cruzar en el guión, realmente la tristeza y la tragedia vivida por Sogomón, recordando el juicio. Para eso también, bueno, uno tuvo que mirar un poquito de películas de juicios, uno se nutrió de otras cosas para tratar de armar un relato que en realidad es un relato chiquito, pero que sí, chiquito pero profundo, pensaba Lautaro, porque es la vida, el último año de un hombre que vivió una tragedia que es... Yo diría que estos dos tiempos que decís vos, ¿no? El tiempo del juicio y el tiempo de los últimos años de Sogomón, también se le suma 1915, porque a su manera, con estos dibujos de Mina Berry, pesadillescos, hay imágenes de ese 1915 y de lo que se va contando del genocidio, que también se me ocurría quizás otra pregunta, quien quiera, para abrir la conversación, no sé, cómo ilustrar el horror, ¿no? Es una gran pregunta. Esa es una pregunta que también me hice, que eso lo puede responder Juan y Miguel mejor que yo, que es todo se puede hacer en historieta, ¿no? Claro. Es posible que todo lo podamos contar en historieta. Bueno, algunas cosas, es un debate, ¿no? Si esto es así. Bueno, yo intenté hacerlo más acotado, un relato acotado, chiquito, y que
tratara de contar algunas de las aristas que tiene el caso de Sogomón, porque Sogomón no es que solamente fue impulsado por esas imágenes de su madre, sino se deja entrever ahí que Sogomón también pensó, sí, era parte de una organización de la Operación Némesis. Claro, de la Operación Némesis. Claro. Bueno, pero yo me basé en el juicio y en esa ambivalencia que hay entre que él se presenta o lo presentan como un personaje realmente perturbado por lo vivido, y además de la organización para vengar, o no sé si la palabra es vengar, pero bueno, dar muerte a los que probablemente mataron. pienso hacer algún tipo de justicia, ¿no? Porque recordemos que el genocidio armenio sigue impune, más de un siglo después. Hubo un juicio que fue completamente una pantomima en 1919 por una corte marcial. Los jerarcas nazis escapan, muchos de ellos escapan a Alemania, porque Alemania en ese momento era un estado que tenía ciertos vínculos de connivencia con Turquía. Y entonces es un juicio que es un proceso, un genocidio que no tuvo justicia, a diferencia del Holocausto, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, volviendo al tema de la historieta y cómo resolver cuestiones, también uno tiene que explicar y explicarle al lector, pero hay algo que es importante. La historieta salió y fue hecha para una revista. Que los tiempos de lectura de una revista no son lo mismo que una novela gráfica, ¿no? Por eso es un librito, si uno lo lee, tiene los tiempos de lo que fue una publicación seriada, que después se compiló, no los tiempos de lo que se llama novela gráfica, con otro tipo de despliegue, con las virtudes y los defectos que pueden tener. ¿Qué diferencia? Me parece que digamos, de dibujarlo, de crearlo en cuotas o de crearlo... Primero que Ignacio tenía un límite de páginas para desarrollar las cosas, le daba 8 páginas. Tenía un tiempo de entrega. Digo, generalmente, no sé, vos lo sabés mejor que yo, cuando se hacen novelas gráficas hay otro tiempo de creación, de elaboración. Y vos como guionista también... Y yo también tenía que resolver rápido, porque teníamos que, en una revista había que llenar los huecos. Y tenías el cierre y no, bueno. Aparte del tema de qué dejo para el próximo capítulo, ¿no? ¿Qué gancho dejo para el próximo capítulo? No es lo mismo que hacer una gráfica o una novela, ¿no? Que claro. tenés toda la libertad y no tenés gancho de una página a la otra. Es el folletín. Claro, es una especie de folletín. La publicación seriada tiene el elemento de folletín, claro. Obviamente. Vamos a Oyster, que había casi, ¿no? Obviamente, claro. Exactamente. Porque si no, la sensación del lector es de trampa. Si vos no abrís y cerrás, ¿cierto? Le está mostrando por una ventanita algo inconcluso, ¿no? Tiene que tener algún tipo de cierre parcial, aunque sea de sentido, no de acción. Bueno, por eso es un laburo tan minucioso. Tan preciso, claro, porque hay historietas que por ahí se publican en Fierro, que ya viene el libro entero y está seccionado y no tiene este asunto del gancho. Claro. Y se nota, ¿no? Que no hay una especie de gancho. En esa época, Lautaro se acordará, era distinto. En general las historietas venían, se iban haciendo y luego accedieron al libro. En la mayoría de los casos. En otros casos no. Perdón. No, y Juan, ya que estaban charlando, ¿cuál pensás que es la relación o el rol de la historieta en la Argentina con estos procesos que son históricos, con la memoria histórica? ¿Cómo pensás que se relaciona ese tema, esa tradición, no? Sí, claro, hay una tradición. No es casual claro. No es casual que un tema como este haya podido salir en una revista como la que hacíamos. Pienso en Malvinas, pienso en Operación Masacre. Claro. Sí. Nos tocaron tiempos y medios y editoriales que nos permitieron, con un espectro, con una cabeza abierta y una sensibilidad, publicar historietas de todo tipo y con cualquier tipo de temática, ¿no? Ya sea en la primera época de Fierro en los 80, como en la segunda que nos tocó trabajar, me
tocó a mí trabajar junto con Lautaro en los 2000, no quedó tema sin tratar, por lo menos no había temas que no fueran tratados. Me acuerdo cuando Carlitos Trillo trajo una historieta que a mí me resultaba tremebunda, se llamaba El síndrome guastavino, que algunos de ustedes habrán leído, la historia con Lucas Varela. Yo no lo quería publicar. A mí era una historia de un torturador, una cosa tremenda, esas cosas que se animaba Trillo, ¿no? Se animaba Carlitos. A mí no me daba. Bueno, y esas cosas salieron, ¿no? Es decir, la historieta en la Argentina, no me refiero a esta época casual de Fierro que nos tocó a nosotros, la historia argentina en ese sentido ha incluido o ha generado relatos que ningún otro soporte, ni el cine, ni la novela, ni todo, ha tratado con esa profundidad, con ese sentido de la comunicación, de hacerlo accesible a todo el mundo, ¿no? La verdad que en esta última época nos tocaron hacer varias cosas. Por ejemplo, publicamos esa de Carlitos y Varela, para hablar de temas así muy puntuales y muy verticales. Publicamos una maravilla. ¿Te acordás, Lautaro, cuando publicamos la de Moreau, la versión de Mi lucha de Hitler, de Gustave Moreau? Que era Clement Moreau, claro. Sí, que además era seudónimo de un alemán del cual no me puedo acordar. Que no era Alzheimer. Y cuando publicamos Torta frita de polenta, ¿no? La de Malvinas, una hermosa cosa. En fin, que había un clima que permitía que esas cosas fueran posibles de ser publicadas, ¿no? Y además hay otra cosa, que como lo cuenta Lautaro, parece simple, pero no. Me acuerdo que Eduardo Cossanlián, al cual podríamos nombrar todo el tiempo acá, y siempre sería poco, nuestro querido amigo Eduardo Cossanlián, en su momento, cuando nos arrimó la idea de hacer una versión en historietas de este tema y de este juicio, tuvimos la posibilidad de ver, yo no los tengo tan presentes ahora, tal vez Lautaro vos te acuerdes, pero vimos algunas otras versiones, ¿no? Versiones de temática armenia, algunos libros europeos, franceses y todo, sí. Eran Villiquen. Sí, claro. Con todo respeto, con todo respeto a eran textos ejemplares, eran textos didácticos y sostenidos, más allá de cuál fuera su perspectiva ideológica, sostenido por la necesidad de una cosa ejemplar, descriptiva, ¿no? Esto es otra cosa, viejo. Esto es una historia tremenda, notablemente armada, escrita por su valor en sí, más allá de que no tuviera ninguna... Supongamos que esto fuera una pura ficción, que no tuviera ninguna referencia histórica a la cual remitirse. Se sostiene absolutamente, eso es muy importante. Se sostiene como tal. Si vos no tenés la más puta idea de qué está hablando, se sostiene como tal, ¿no? Tiene personajes, los personajes viven por sí, ¿no? En esa ambigüedad de la argumentación durante el juicio, el imperativo de la madre, su verdadera o más o menos fingida condición. Sí, una curva dramática, ¿no? Exactamente. Que tiene que tener toda buena historia. Tremendo, claro. Y además el laburo de Lautaro, que es extraordinario, el laburo de Ignacio, teníamos, de Minaberri, ¿no? Teníamos el antecedente, o teníamos su trabajo simultáneo cuando hacía Dora, ¿no? Minaberri, lástima que no está acá, un pescado no vino, pero el laburo de Dora, que era la primera cosa que publicó, ese nació bueno cuando empezó. Ya Ignacio siempre fue bueno, siempre fue talentoso, y tiene un mundo muy raro, que no es el mundo habitual proveniente del universo de la historieta, son sus propias obsesiones, sus propias cosas. Es extraordinario. Cualquiera que haya leído Dora sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Y era el dibujante perfecto para esto, ¿no? Que tenía sensibilidad para los centroeuropeos, para el mundo, ¿no?
Berlín. Parece el mundo de Berlín, ¿no es cierto? Y además la resolución gráfica, el color. Tal vez el color se ve un poquito... Esta edición es muy hermosa, muy cuidada y muy completa. La diferencia que tiene con el de Fierro, que el de Fierro era saludablemente más grande. Se veía, el dibujo se ve más ampliado, se ve más reventado el color. Esos verdes con rojo, bien... El rojo y negro es bien soviético. Sí, totalmente, la elección de los colores, ¿no? Claro, el rojo y negro, y blanco son del afichismo soviético, ¿no? Es decir, o el arte de la República de Weimar. La tapa, ¿no? La tapa, claro. En fin, bueno, nada, fue una cosa muy bueno de hacer. Y es un ejemplo de las cosas que hacen las historietas en la Argentina, ¿no? Y que han hecho siempre y que seguirán haciendo. Y Pablo, para sumarte a la charla, ¿cómo tomó la editorial publicar en un libro conjunto esta historieta que había salido en Fierro? Mira, un poco la línea editorial es sacar tanto historieta clásica argentina como contemporánea. En base a eso, el objetivo que tengo general es buscar material que se sostenga solo, que sea interesante, y si interesante puede ser absolutamente pochoclero o absolutamente profundo. Me parece que justamente el arte tiene la posibilidad de darte todas las opciones, mientras que hace una narración tanto visual como narrativa, como digamos, textual, que justifique y amerite que esa obra sea leída y se disfrute. Me pasó al comienzo, cuando empecé a editar en el 2000, o sea, yo trabajo esto del siglo, pero cuando comencé con el sello de Deux en 2003, lo primero que saqué fue Ana, de Gabriel y Francisco Solano López, padre e hijo. Y Ana es una historieta que es una ficción, que no justamente no... Un ejemplo pleno de lo que decíamos recién, casi un ejemplo extremo, es tremendo. No trata sobre la situación de una dictadura real que pasó, sino es una distopía sobre una supuesta dictadura militar en Francia, pero bueno, trata sobre una dictadura, básicamente. Y está narrada y contada con absoluta crueldad, pero no en el sentido de gratuita, sino con el sentido de no quitarle lo trágico y lo dramático que puede pasar en una situación así. Y es brava, es una historieta muy brava, dibujada hermosa, maravillosamente por mejor Solano casi. Por Solano. De los mejores Solanos que Evaristo y Ana son quizás los puntos más altos de gráfico de Solano, ¿no? Que es el dibujante de Eternauta, ¿no? O sea, no es que sea un personaje menor de la historia argentina, al contrario, es un maestro de la historia argentina, pero de toda la etapa que tuvo de Solano, de Paul Campani en adelante, que es su desarrollo gráfico, hasta el momento de su esplendor, creo que es con el Love Bar, Evaristo y sin duda con Ana. Y bueno, y el guion de Gabriel, que era el hijo de Francisco, que había pasado situaciones complicadas, que había tenido que irse del país en un momento que pudo correr su vida a peligro, etc. Tiene mucha fuerza, es una ficción que tiene mucha fuerza esa historieta. Y la verdad fue un placer editarla, un placer. Porque además es una muy buena obra de historieta, tenía que llegar a otro lado, digamos, su contenido. Y bueno, Material Tierra también cumple esa función, con una cierta rigurosidad histórica, porque bueno, son hechos que han pasado y han acontecido. Después cuando me ofrece la posibilidad de Lautaro y me encanta, y vamos desde el principio, suma obviamente que la obra en sí, que es muy atractiva, está muy bien contada, suma que Ignacio Minaberri es uno de los mejores artistas actuales de historia argentina, junto con Lucas Varela, que justo ha nacido en el Guastavino, o Salva Sanz, o Sáenz Valiente, o Pablo Túnica. Hay una cantidad, bueno, la Argentina es muy prolífica históricamente de grandes dibujantes y guionistas de historieta, y tenemos una generación que suele tener el problema de trabajar más afuera que adentro, más allá que Fierro en algún momento pudo un poco suplir eso, como también la que hizo Telan cuando hizo el suplemento de historietas, un poquitito puede suplir eso. En general, los autores argentinos trabajan para Europa o Estados Unidos. Cuando es Estados Unidos, en general suele ser sacados de como Fantagraphics, más de mainstream, más genérico. En el caso de Europa, generalmente cuando es Francia, el destino suele tener un poco más de posibilidades artísticas y se asemeja más a la historia argentina que nosotros conocíamos, ¿no? Y ese es un gran exponente de eso.
Y aparte, bueno, como hablaba del código de color de constructivismo, constructivista un poquito de Ignacio, claro. En realidad yo creo que combina con Dora, su obra principal, combina muy bien lo que es una estética moderna y al mismo tiempo poniendo en contexto de época las situaciones. Claro. O sea, hace una reconstrucción de época desde una visión combinando estilos y formando algo nuevo. Claro. No es que se rehúse solamente a caer en la época, pero tampoco es que evita la época. Claro. Como lo ves ahí, y es algo distinto, pero también la época en que está pasando. Claro, como Eso es cosas un que hacía, valor. que hizo siempre Carlitos Nine, ¿no es cierto? Era Nine, pero era el dibujo, la cita de dibujos de época, de cierta grafía de otro momento, ¿no? Y con vestuario. Podríamos pensar que este libro inaugura en la historieta argentina el contar el genocidio armenio, o hay el genocidio armenio. ¿Inaugura esto? No lo sé. No sé, sabemos, si ¿no? no sabe Sí. Gonzalian. Si no lo sabe, que lo sabe todo. Mira, Porque a mí me parece bastante novedoso. cuando íbamos a armar el libro, lo primero que quise hacer es googlear a ver qué había salido. Claro, claro. Bueno, acá no encontré nada, encontré muy poco a nivel mundial. A nivel mundial, Muy poco. Lo más reciente, hace 2 o 3 años, salió una novela gráfica en España que tiene que ver con una situación de una personaje ficticio, pero sería una sobreviviente del genocidio armenio. Es hermosa la historia. Pero bueno, va por otro lado, digamos. Pero hay... Bueno, está la historia de Dolores, la más famosa, la historia de Dolores, ¿no es cierto? Murió Eduardo, la Ana Frank Armenio, ¿no es cierto? Que fue la película en los años 20, De Aurora Margarián. Aurora, Claro, quise Aurora. decir, perdón, Sí. perdón, Subasta de Arte. Acá lo tenemos que aparece. Aparece citada, van al cine al final en el 59 y está la película. Bueno, Esta misma, esta imagen. Sí. Perdón por el error, Pero no deja de ser llamativo que tantas, digamos, a ver, hay millones de obras sobre la Primera Guerra Mundial, claro. mucho más sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los que eran nazis, sobre un montón de cosas, sobre Stalin, y el genocidio armenio no deja de ser, incluso en el arte, algo que no se suele contar, no se suele tratar, no se suele publicar. Digamos. Y no se publica. Rep, y para sumarte a la charla, ¿qué pensás sobre la función de la historieta para contar estas cosas cuando, no sé, en tu experiencia de dibujar a personajes históricos, ¿hay algo que la historieta puede transmitir diferente de otras artes? ¿por qué diferente? No, o complementario, digo, no sé. La historieta, Sí. lo único que tenés que hacer es seguir la ruta de la historieta. Tiene su propio lenguaje, sus propias armas y hay que aprovecharlas. Y esta no es la primera experiencia No, en por eso. supuesto. Si vamos para atrás, vamos a encontrar muchos ejemplos acá y afuera, ¿no? Qué sé yo, a mí me parece como que este tipo de historietas se podría inaugurar con Maus. Yo diría que Maus es la que imprime de alguna manera una bisagra en la historieta con un dibujo que no es absolutamente realista. Vos podés contar un superdrama. Después ahí están los ecos en Persépolis, en Palestina, qué sé yo. Ahora como que está más usado eso. Faltaba como la historieta verité, ¿no? La historieta verité. Siempre existía la historieta como ficción, como contar historias, incluso Oestergel y Pratt inventando microhistorias dentro de la Ernie Pike, ¿no? Toman un personaje que existió, que es Ernie Pyle, pero crean escenas, ¿no? Crean dramaturgias mínimas donde cuentan, qué sé yo, que un soldado alemán es humano, qué sé yo. No, pero me parece que ya esa ruta ya estaba trazada para llegar acá. Ya estaba trazada, no había que inventar grandes cosas, simplemente hay que seguir una línea, ¿no? No sé, me imagino que se puede hacer todo en historietas, todo, claro, todo se puede hacer Operación Masacre. ¿Y con el humor también, particularmente? Sí. Yo tenía, hasta el año 85, yo tenía como una especie de complejo, y por eso me digo, que al principio de Fierro, ¿te acordás que yo no quería publicar y vos me pedías? Y yo tenía como un dibujo súper humorístico, grotesco, angelical, estaba haciendo
recepcionista, después, no sé, hacía joven. Los Alfonsín, en el 85 todavía no, pero estaba con Cureta. Entonces, me acuerdo que viajé, y en viajé a Europa, y en Milán, paré en la casa de José Muñoz, y lo veía, y yo estaba muerto por José, ¿no? Sigo muerto por José, realmente me parece lo mejor que hay. Y en un momento dado, conversando, esas trasnoches, yo le decía, claro, pero vos, con ese dibujo, que yo no se me ocurría la palabra expresionista todavía, ¿no? Pero vos podés contar cualquier cosa, podés contar páginas que transcurren en un grotesco absoluto, ¿no? En un sainete absoluto, y después una tragedia donde contás que Herzog es un hijo de puta, y después vas a Sudor Sudaca. Y le digo, yo tengo un dibujo muy limitado, ¿viste? Yo creo que no había visto Maus, ni había visto esa tendencia. Y José me dijo, vos con tu dibujo vas a hacer lo que quieras. Y eso me quedó para siempre. Volví y ya, digamos, como que realmente uno puede contar con un dibujo que es grotesco, funny, semi-funny, lo que sea, puede contar lo que quiere. Y de hecho aquí ocurren esos cruces, ¿no? Ocurren esos cruces. Vos podés encontrar una línea José Muñozesca cruzada con una línea Alberto Brechesca, y por ahí un Persépoli, por ahí un José, digamos, vos podés cruzar. Lo que vale ahí es la historia y qué armas de la expresión usás para contar eso, esas páginas inclusive, ¿no? Acá encontrás pop, encontrás jazz, ¿no? Encontrás un montón de cruces, bueno, lo que decía de la estética soviética, encontrás hasta, mira, por un momento, ¿sabés que me acordaba de este personaje? ¿Te acordás? Tu sección, la de... ¿cómo se llama? La del diario, el folletín del diario. El folletín del diario Tiempo Argentino, de La Voz, que siempre tenía una viñetita. Bueno, el primer manual. El Manual de Perdedores. Ese personaje, me hace acordar a este personaje acá, ¿no? Que es un cruce... A los ¿no? últimos años de Sogomón, a ese personaje Sí, de Sogomón tirado en el sillón. sí, ¿no? Entonces, me parece que ese es el ejemplo. Después, en otra historieta de Ignacio, ves otra línea, ¿no? Ves mapas, ves documentación, ves una línea más coherente incluso. Y acá no necesitó esa coherencia gráfica. Eso es lo que José Muñoz de alguna manera me dijo, y me parece que es lo que gobierna hasta hoy, ¿no? La historieta puede hacer lo que se le canta a la pelota, puede contar una historia muy angelical con un dibujo muy dramático y viceversa. Y otra cosa, así no me olvido. Matar al tirano, por supuesto, remite a las famosas notas de Osvaldo, ¿no? De Bayer. Claro, yo me acuerdo de la sí, polémica que hubo con Mempo, claro. ¿no? Y estábamos los bayeristas que decíamos, justificamos matar al tirano, y el socialdemócrata Mempo que decía, no. Y antes, mucho antes, en los 80, cuando publicamos Fierros Nacionales, que era sobre la violencia histórica en la Argentina, sobre los bandidos rurales, etcétera, etcétera, también se entrevistó Osvaldo, con el caso, no sé si era con Di Giovanni o con claro, el tema era Di Giovanni, creo, y se cruzó con Alvarito Bozo, claro. Quiere decir que es un tema que siempre la historieta ha generado esas cosas. Sí, como un canal de la transmisión, ¿no? De la memoria histórica. Yo me acuerdo cuando conocí a Eduardo, conocía lo del genocidio armenio, poco y nada. Claro, poco y nada. Un poco ¿Sí? nos pasa todo, ¿no? Para mí, yo siempre le he dicho a Eduardo que yo conocí a los armenios porque yo no era armenio y no quería ser armenio, porque decían asturiano y digo, che, yo no soy asturiano. Una pequeña dislexia. No me jodan, yo soy vasco, como si fuera motivo de orgullo no ser armenio, es una boludez. Pero mi conocimiento del genocidio y de toda la cuestión armenia fue muy, como la mayoría de nosotros, fue bastante equívoca, y a partir de... Acá hay una imagen, recién se la mostraba a Miguelito, hay una imagen muy tremebunda que fue la primera vez, me acuerdo de un afiche
de un afiche callejero. Con las cabezas. Con las Sí, cabezas. las cabezas en las repisas. Un afiche callejero expreso por la familia italiana, era una entrega de afiches callejeros, ¿no? Que tanto era un concierto de Luisito Aguilé, como una cosa política, como un... Y decía, Armenia, el primer genocidio del siglo XX. Estoy hablando de los años 60, era un pescado recién había llegado a Buenos Aires, no tenía más puta idea de nada. Era una ficha, y el dibujo, la imagen, en esa imagen tremebunda, esta imagen precisamente, esta. Sí, las decapitaciones. Claro, Sí. tres estantes de cabezas decapitadas, ¿no? Porque después los armenios eran mis amigos, que eran armenios, se les decía turco, viejo. No. Mis grandes amigos, mi amigo el turco Juan Bedoyan de Clarín, ¿no es cierto? El turco Aronian en la conducción del diario La Voz, que después terminó en Venezuela, Aronian. Sí, convivíamos con algún error histórico. Totalmente. Entonces, todo. desasnarse de eso, ¿cierto? Desasnarse de eso fue producto de encontrarse con gente sabia y sensible e inteligente como nuestro amigo Eduardo, ¿cierto? Entonces uno termina escribiendo un artículo firmando Sasturian a propósito. A propósito, yo soy alineano. Por esta vez y por esta única vez, con un asterisco. Bueno, No soy, pero lo sería. yo soy Ali, pero en realidad no soy Ali, porque me enteré que mi bisabuelo vino en Líbano, Mirá. escapando de las matanzas de Abdul Hamid II. Las Mirá. primeras matanzas antesala del genocidio. Bueno. Y eso me lo enteré ya después de 10 años de investigar, porque fui a preguntar a mi familia, un tema que en mi familia no se hablaba, y ahí entiendo por qué mi pasión con la causa armenia. Che, Edu, ¿en el corto maltés hay algún cruce, alguna viñeta? Contá eso. Porque esa es una referencia al corto maltés, una referencia histórica de esos años, que a mí me ha hecho descubrir cosas del corto maltés. Totalmente. Se está filmando. Filmate vos. Habla, Eduardo. Porque yo me acuerdo que en tu biblioteca tenés los videos del corto maltés. Sí. Seguro los tenés. La Casa Dorada de Samarcanda. Ahí está. Salió en fierro esa. Eso salió en fierro también. Sí. Pero ahí el mentor, el que puso la voz, el pedido, fue nuestro gran amigo Carlos Asasian, que acá debe haber muchas personas que lo conocen. Él hizo la gestión para que se hablase del genocidio armenio en la Casa Dorada de Samarcanda. Ah, mirá. Y tuvo ediciones extraordinarias de lujo, pero fueron en España. O sea, lo que vos viste fue una edición extraordinaria, maravillosa, que vino de Europa. Gracias por Ser amigo de Cosanian es una militancia. Es una militancia. A mí cada vez que va a salir un libro me dice, ¿y hay oportunidad de decir algo del genocidio armenio? Y digo, y no sé, esto es un libro infantil, pero alguna oportunidad, y siempre encontramos la... Escuchame, estás viajando y por ahí pedís o alguien de tu comitiva pide café turco, te llama. Te llamo. Sí. Tiene como una especie de dron, ¿viste? Que dicen, no digan turco, no digan turco. Puedo decir, pero pasó con merchandising en River hace unos años. Sí, con total. Parque Sherland. Junto Patanian, vice, y había un tema ahí, que era que habían decidido tener como sponsor a Adidas Turca, y estaba Patanian, que era el vice de la comunidad armenia, y le hacía un ruido terrible, y quedó todo un ruido de eso. Sí, porque el genocidio es institucional, obviamente, el Estado turco, pero también es chiquitito, ¿no? Es gota a gota que va cayendo. Y... Es eterno cuando no se tenía que reconocer, es eterno. El reconocerlo hay un momento en el cual se empieza a hacer un poco. No reconocerlo, al contrario, estás permanentemente manteniendo eso latente. El hecho, y me corregirán los que saben más que de esto,
el hecho del reconocimiento por parte del gobierno argentino, por parte de Cristina, Sí, sí, de los tres en la época poderes. de Cristina, Sí, sí. el reconocimiento del genocidio es un hecho absolutamente eliminado. No le Determinado. jodan, porque en cualquier momento usted lo saca. Claro, claro. No, Estamos no. así. Estamos así. Exactamente así, es una bisagra eso, es una bisagra en cuanto a la actitud de nuestro país, ¿no? Evidentemente. Sí, pensaba que en un momento en el que, bueno, vuelven las olas negacionistas, están ahí, quizás nunca se fueron, ¿no? Y bueno, libros como este son importantes porque permiten esa transmisión entre generaciones, ¿no? Y casualmente el momento en que sale, Claro. nosotros salimos casi al final de... Segunda mitad de 2015. Claro, 2015 ya había... no creo que en otro momento se pudiera hacer, digo, también hay que tener el punto, creo que La Fierro del 2006, que comienza en octubre del 2006, si uno la revisa, hay un montón de resonancias de la política argentina que aparecen filtradas en la historieta. De hecho, alguna vez lo hablábamos con Juan, los temas que iban apareciendo sin que nosotros los pidiéramos. De pronto aparecía el peronismo, de pronto aparecía la sexualidad, de pronto... Hubo una historieta sobre Tacuara. Hubo una historieta sobre Tacuara. Cosas de temáticas raras. ¿Sí? Bueno, no sé si quedó alguna cuestión pendiente en la mesa, pero yo quería agradecer una vez más a Eduardo Cosanlián por esta iniciativa, a la memoria también de Osvaldo Bayer. Sí, no puedo hacer aplauso porque él después se enoja. A la memoria de Bayer, porque para nosotros siempre estuvo presente, como decías, Juan, detrás de esto, está presente. Y recordar, me parece una vez más, la importancia de escribir, de dibujar, de hacer música, de expresarse a través del arte, para mantener viva la memoria. Ahora pienso, son quizás discusiones que se van un poco de este tema, ¿no? Pero en una época en la que parece que todo es blanco-negro, el mensaje corto, encriptado, casi en el algoritmo, que nos vigila, lo que intentan romper es la transmisión histórica, la narrativa justamente. Y mientras podamos seguir narrando y contando la historia, creo que tenemos algún futuro. Así que muchas gracias a todos y todas por estar acá. Lean el libro, difúndanlo, compártanlo, para que entre a otras bibliotecas y los libros se sigan queriendo y amando. Muchas gracias. Paso el micrófono. Bueno, ni hablar que estoy, orgulloso de participar de este encuentro gracias a mi amigo Eduardo y en una mesa donde está otro amigo, Juan Sasturian. Y lo que quería simplemente era observar lo siguiente, respecto de juzgar o no juzgar a los genocidas del Estado turco. Quiero decir que acá en la Argentina se hizo un juicio en ausencia, pero se hizo un juicio que lo llevó adelante un amigo común que era el escribano Coco Jairabedian. Y con la fundación. Con la fundación, claro. Luisa Jairabedian, que les cuento que llevó 10 años ese juicio. Coco se presentó ante la justicia argentina a partir de las leyes argentinas de verdad, memoria de verdad y memoria, o sea, al amparo de una ley nacional promovida por el kirchnerismo o el peronismo, se presenta y dice: yo como ciudadano argentino quiero saber qué pasó con mi familia que vivía en tal lugar, en tal pueblo y en el año 1915. 1915. Claro. Entonces fue a un juzgado argentino. Como ciudadano, el juez le dio bola. Le dijo: mire, no sé, pero tengo que averiguar. Bueno, averigüe porque yo como ciudadano argentino quiero saber qué pasó. Este juez le manda una nota al Estado turco, que en ese momento era el Imperio Otomano, pero después
los derechos se trasladan y las obligaciones al Estado turco. Y el Estado turco dice, qué sé yo, se habrán mudado, ¿qué me venís a joder? No sé qué pasó con esa familia Hayrabidian. Y entonces Koko Hayrabidian insiste y dice, no, ni se mudaron ni nada, fueron expulsados al desierto de Erzur, y murieron en esas caminatas en redondo y en círculo hacia la muerte, y encima los expropiaron, les afanaron la casa, claro, los viñedos o lo que tenían en ese momento. Vuelve al Estado turco la consulta y dice, mire, acá este tipo dice que no es que se mudaron, ¿sí? Ustedes los expulsaron y los mataron. Bueno, ida y venida. Hasta que al final el ciudadano argentino, Koko Hayrabidian, le dice, bueno, si el Estado turco no sabe o lo niega, ¿por qué no le pregunta a los que tenían una delegación, digamos, diplomática en ese momento? Entonces, este juez argentino agarra y le pregunta a Suiza, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, le dice, che, ¿qué pasaba en el año 2015 o 2023? Que acá hay un ciudadano argentino que se ampara en las leyes argentinas, que quiere saber qué pasó con su familia por el derecho a la verdad. Y empezaron a contestar, imagínense, había que hacer traducciones, pero todo eso se presentó y la justicia argentina condenó en ausencia al Estado turco al delito de genocidio, que es imprescriptible. Yo les aseguro que eso fue un precedente enorme en la historia de los derechos humanos, producto del esfuerzo de mi amigo Koko Hayrabidian y de la justicia argentina, digámoslo. Sí, entonces, y tenemos ley también un poco gracias a ese precedente. Claro, y es muy importante esto que pasó, digamos, saliendo al cruce de que es cierto, en Turquía se hizo un juicio a la Violeta y no pasó nada, pero después, casi 100 años después, ocurrió, y tenemos que tener orgullo, así como tenemos a las madres, a los hijos, a las abuelas, también tenemos que tener la alegría, el orgullo de tener estos huevos, digámoslo, como patria, como nación, que yo me siento argentino-armenio, y estar orgulloso de participar y de ser parte de esta comunidad. Muchas gracias. De Gregorio Hayrabidian, y a través de la fundación hicimos este juicio, pero Nobleza Obliga no solamente fue el juicio de Gregorio, de Koko Hayrabidian, sino todas las instituciones armenias de la Argentina acompañaron la causa de Gregorio Hayrabidian, o sea que la causa es de toda la comunidad argentina, armenia argentina, o sea no solamente del logro. Nobleza obliga, y la humildad del Koko se hereda, parece, pero hay que reconocer eso, que fueron todas las instituciones armenias que comenzaron a acompañar el juicio en un momento determinado. Era eso, nada más. El que le puso la presencia a todo este juicio fue el juez Ollarvide, fíjate vos, el juez Ollarvide, sí, se lo puso. ¿Quién era? ¿Alguien más quiere comentar algo o hacer una pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todos y todas.